Hola de nuevo, estamos aquí en Dacibao, programa cultural y literario que lo forman Esperanza García Guerrero, Pedro Luis Ibáñez Lérida, Enrique García y una servidora, Ana Isabel Alvear. Pedro Luis Ibáñez Lérida, por circunstancias ajenas a su voluntad, pues no ha podido estar hoy con nosotros, pero desde aquí le mandamos saludos y un abrazo, y en cuanto pueda, pues retomará el programa. Hoy vamos a hacer un reportaje sobre el poeta y pintor Ángel Leiva, pero pasamos primero a publicidad y ahora, bueno, a publicidad, a pausa y ahora continuamos. Antes de comenzar el reportaje y la presentación de Ángel Leiva, os vamos a dejar con una muestra de su brillante pintura y luminosa pintura. Pues mi compañera y amiga Esperanza García Guerrero es quien ha hecho el reportaje a Ángel Leiva y os va a hacer la presentación. Os dejo con ella, que os presente a Ángel Leiva y veréis qué interesante reportaje ha realizado. Hola. Bueno, pues espero que os guste el reportaje que ahora se va a proyectar. Yo en principio voy a hacer una breve presentación para que comprobéis la calidad del personaje. Ángel Leiva, como él se define, es hispano-argentino pero andaluz por excelencia. Él estudió Historia del Arte y Periodismo en Buenos Aires, es doctor en Literatura y Lenguas Romances en la Universidad de Siracusa, Nueva York, y fue profesor de literatura en ciudades como Chicago, Nueva York y Massachusetts. Ha publicado más de una docena de libros de poesía, narrativa y crítica, y entre sus premios destacan el Premio Nacional de Literatura de Argentina, el Premio Internacional de Poesía Pablo Neruda de México y el Premio Internacional de Poesía César Vallejo de Perú. Y además de todo esto, tiene varias distinciones concedidas en Estados Unidos y es presidente del Centro Cultural que lleva su nombre y que está en la calle Porvenir. Y ahora damos paso al reportaje, que espero que os gusten y los disfruten. A mi maestro Ángel Leiva. Aquel centro escolar no me decía nada, pero de repente, por una de esas volteretas del destino, vino a parar por las tardes un extraño poeta argentino, que nos hablaba como si fuéramos mayores y decía cosas de la revolución. No se parecía a ningún adulto de los que conocíamos. Hablaba de poetas que jamás nadie había nombrado en nuestra presencia y que en sus poemas decían palabrotas o no ponían punto. Ángel leía con los ojos cerrados, inventaba versos, ponía una música que aún hoy no identifico. Lo más raro de todo era que Ángel creía en nosotros y nos miraba desde esa otra dimensión en la que habita y nos decía que aquello que habíamos escrito era hermoso. Nos enseñó a pulirlo, a mostrarlo, a perder la vergüenza, porque escribir era algo mágico, era un arma. Aquellas tardes del taller literario han sido posiblemente las mejores de mi vida. Después, Ángel siguió siendo el maestro y enseñaba desde la actitud, sobre todo a permanecer, a no venderse, a ser uno siempre sin rendirse, y se quedó dentro.
habita en muchos de nosotros, aunque no lo sepa, y cada día nos dicta al menos un poema. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí con Ángel Leiva, poeta y pintor hispano-argentino, y en primer lugar te quiero dar las gracias por hacer un hueco en tu agenda y darnos la oportunidad de realizarte esta entrevista para el programa cultural de Acibao, Ángel. Bueno, el agradecido tengo que ser yo porque te acordaste para venir a Hombre, ver. Una personalidad como tú hay que tenerla presente. Yo lo primero que te voy a preguntar es una curiosidad que tengo desde que te conocí y es, tú cuando saliste de Argentina has estado viviendo en Estados Unidos, en Madrid, en Cádiz. ¿Por qué elegiste Sevilla y te has quedado aquí, en esta ciudad? Bueno, porque, mira, esto ya es como la prehistoria, ¿no? En 1970 fue mi llegada aquí a España y vine haciendo el estudio de la poesía española y entre ellos el Camino de García Lorca, ¿no? En otros amigos que estaban aquí me invitaron ya para la época de hacia el 92, pero en realidad cuando vine era en el 88, ¿sabes? Casi toda una vida. Han pasado muchos años. ¿Y por qué me seguí quedando aquí? Es algo que todavía mucha gente como tú se pregunta. Claro. Y yo simplemente digo, en plan amical, que con este parque de María Luisa, con la alegría con que se vive aquí, es imposible vivir en otro lugar en el mundo que no sea en mi tierra, ¿no? Entonces, como era un exiliado, vivía aquí. ¿Qué nació primero en ti, la necesidad de pintar o de escribir? Las dos van juntas, porque cuando empecé a trabajar con la poesía era porque mis maestros, o mejor dicho, una maestra mía en mi pueblo, me llevó por el camino de la poesía, era un niño, ¿no? Entonces cantaba, recitaba en las plazas, era como un pequeño juglar. Y a la par tenía un tío que hacía unos dibujos muy buenos. Entonces yo trataba de imitarlo a él en los dibujos. Para mí las dos vertientes ya de la plástica, como se dice, o la pintura y la literatura me significaron dos expresiones fundamentales para vivir, ¿no? Han ido siempre unidas, sí, esas sí. dos formas de expresiones artísticas, ¿no? Eso es. Y entonces el proceso creativo a la hora de pintar es el mismo que a la hora de escribir. Bueno, salvando la distancia de los materiales y las emociones, y yo te puedo decir que es tan intenso como las dos son una pasión, porque escribo a partir de las emociones, de la memoria, y con respecto a las pinturas también, como se puede ver aquí, son como algunos piensan, de una tonalidad diferente, de una temática, porque soy un poco... Escribo porque en ese momento pinto algo es porque estoy sintiendo, si no, no se puede leer. Y entonces esto quiere decir que si estoy enamorado, en el sentido más específico del término, o estoy en una manifestación por los derechos humanos, por lo que sea, esas emociones trato de plasmar en la pintura como en la literatura, ¿no?
y con ello también, tú lo sabes, la intensidad que yo pongo en mis clases, ¿no? Sí, sí, porque este lugar donde estamos, el Centro Cultural Ángel Leiva, se caracteriza sobre todo por los talleres que tú has impartido aquí y que sigues impartiendo, donde aquí han salido muchos, de tu enseñanza han salido muchos poetas. Bueno, cuando dejo la universidad, porque yo dirigía los talleres en la universidad también, y como una característica mía es casi siempre ser independiente y de alguna manera puede que no me vaya mejor por ser como soy, entonces decidimos tener este pequeño lugar para impartir clases, ¿no? Susana y yo. Y como bien lo dices, en algunos casos tengo, no sé si llamarle discípulos, a los amigos como ellos que han venido al taller, me consideran un maestro y yo me siento honrado. Decirme y el pedirme que hable sobre el profesor Ángel Leiva, para mí no es difícil porque el tiempo que he estado con él ha sido de un gratísimo recuerdo y en el que siempre lo recordaré porque es una persona que me hizo bastante bien en mi forma y en mi manera de pensar en la literatura y en los escritores que tantos había leído, y él me los cuadró de formas en las que me hizo comprender más claramente muchas maneras de poder escribir y de poder interpretar lo que leía. A Ángel Leiva lo conocí yo hace ya más de 20 años, estando en el instituto, en uno de los talleres de escritura que daba en muchos sitios. Bueno, con 17 o 18 años pues supuso una apertura muy fuerte el hecho de conocer a un poeta de carne y hueso, no de cartón piedra, con esa cercanía y que cuadraba perfectamente en el refrán ese de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Porque él es una persona muy especial que ve muy intensamente la literatura y que por eso mismo nos lo transmitía con tanta vida, ¿no? Encantador y entrañable el poeta y pintor hispano-argentino Ángel Leiva. Y antes de continuar, pues pasamos a pausa y luego volvemos con todos vosotros. Pues entonces continuamos con el reportaje de Ángel Leiva, ¿no, Esperanza? Pues sí, porque como ustedes comprobarán y dijo Ernesto Sabato, él es uno de los grandes valores de nuestra poesía actual en la lengua hispana. Así que a seguir disfrutando de este reportaje. Hay
una temática central en tus pinturas y en tus escritos o hay una variedad? De alguna manera vengo del surrealismo, ¿no? Aunque mi experiencia fundamental la da la tierra, el campesinado, porque yo soy de esos orígenes. Aquí, por ejemplo, tengo mi pueblecito, una estación de trenes muy familiar para mí en la infancia, y viví esa vida hasta cerca de los 14 años, que tuve que irme a emigrar a Buenos Aires, y a partir de ese momento mi vida es una mezcla entre la pura realidad hasta llegar a una abstracción de esos pensamientos o maneras de hacer, ¿no? Y de modo que algunos críticos consideran a mi obra a veces dentro de unas formas surrealistas, hasta llegar al graffiti, que es la cosa... Eso con respecto a tus cuadros, a tus pinturas. Sí, el expresionismo, y también está presente en la literatura. En la poesía también. Claro, porque yo creo que si se lee bien, en mi obra a veces puedes recibir esas partes que son, como te decía antes, del expresionismo, ¿no? Uno de los críticos, por ejemplo, que ha hecho este libro de las pinturas mías, me sitúa dentro del postmodernismo. Y en cambio, otro habla de una obra versátil y además de la expresividad. La gestual entonces está siempre, o por lo menos yo no me planteo un tema. Lo que vaya según... Entro en el taller a la hora de pintar sin saber qué voy a hacer. Y cuando escribo es que estoy muy cargado de unas vivencias, de recuerdos, y entonces escribo. Yo una vez, no sé si leí si leí en algún libro tuyo, en una entrevista, que tú decías, yo si lo que es la poesía y la pintura me habría vuelto loco. A lo mejor es una forma de hablar un poco que en ese momento sigues pensando lo mismo, que es tan esencial en tu vida. Claro, ambas cosas. Porque bueno, pero esa es la locura creativa, ¿no? Ya. Que te lleva a sacar esos fantasmas. Por eso mi obra a veces, o muchas veces, puede llegar a vincularse con el dolor, con lo que es la memoria histórica, porque esos son mis orígenes. Claro, eso es lo que tú has vivido. Y la alegría o la felicidad son situaciones momentáneas que vienen y pasan, las vivo, pero entonces hago como decía Picasso, que alguien le pregunta cómo hace maestro para pintar esa naturaleza, y él dice, primero me la como. Es decir, yo primero vivo y luego escribo. ya lo expresa. Claro. ¿Y qué función crees que tiene ahora la poesía en estos tiempos en que estamos? En todos los tiempos la poesía se acerca más a lo que es la filosofía, el pensamiento del hombre, de la persona, con sus inquietudes por lo que pasa, ocurre en la vida. Y entonces la función es, me imagino yo, poder tocar en el otro alguna fibra de los sentimientos para que se manifieste a su vez, ¿no? O sea, función, la poesía o la pintura es la única forma que me hace sentir verdaderamente libre. Y que puede hacer a los demás también sentirse libre, ¿no? De todas maneras, por eso digo, en ese
conjunto de obras mías, como 400 y pico de cuadros que tengo pintados. Y libros, más de 15 libros, ¿no? Más de 15 libros. Y varios poemarios que tiene pendientes de publicar también. Entonces, claro, imagínate, más allá de la metáfora o de los símbolos que hay en la obra, está la palabra como imagen directa, ¿no? Sí. Entonces, y esa imagen procuro creer que llega a donde me gustaría que alguien se entere, no de mi vida en el sentido narciso, ¿no? Sino en esa complicidad que puede ser entre el lector y el autor. A la gente que hemos pasado por sus talleres a lo largo de los años, de estos 20 o incluso más años, nos ha abierto mucho la mente y nos ha acercado a autores proscritos algunas veces, o en otros casos un poco al margen de los circuitos más estándar de la poesía, ¿no? Más académicos. Muchos hemos tenido la suerte de seguir en talleres con él, en sitios como la universidad, en distintas facultades, en filología, en periodismo, y en locales como este, en el Buenos Aires Center, ahora ya no lo lleva él, que bueno, desde hace 15 años o un poco más fue un lugar de encuentro muy importante de gente que estábamos empezando a escribir y a los que él nos daba la oportunidad nos daba vidilla, nos publicaba, sacábamos cuadernillos y antologías, como algunas de las que tengo aquí. Nosotros, 12 poetas cantan, varios volúmenes, nuevos poetas andaluces, y no solamente trabajaba con gente joven, sino que también lo hacía con personas mayores, en los distritos, en los pueblos, y bueno, era un revulsivo. Ahora, los azares de la vida, este local es un taller de costura y bueno, la costura y la poesía están relacionadas porque él ahora dirige una colección de cuadernillos poéticos que se llama El Hilo Creador, y él siempre nos ha ido tirando de ese hilo de la poesía, del sentimiento, y la madeja sigue funcionando. Fue para mí una revelación, alguien que estaba enamorado del arte y cuya única intención era que todo el mundo amase el arte, y lo conseguía. Hay muchísimos poetas de esta ciudad que han salido de los talleres de Ángel Leiva. Yo tuve la suerte de conocer a don Ángel, yo le digo Ángel Leiva, profesor Leiva, profesor Ángel. Le conocí en Baeza, que él leyó un poema suyo magnífico, maravilloso, a Antonio Machado en un homenaje que hizo la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, al poeta. Cada uno leímos unos trozos de poemas del poeta, pero él nos sorprendió con un poema que él le había escrito al poeta. Le pedí que él me enseñase, y la verdad que me enseñó muchísimo. Descubrí su manera de los poemas, su manera de todo, y especialmente descubrí su pintura. Pienso que este encuentro, que además tengo entendido es con algunos de mis amigos, compañeros de lucha, podrá significar una cosita más para que se sepa de nuestra labor, ¿no? Que es tan difícil porque generalmente los medios están volcados al éxito momentáneo aquel de las cosas, a los famosillos, y los que vamos de alguna manera a una actitud libertaria se nos desconoce, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es lo que perdura en el tiempo, ¿no? No el instantáneo. Sí. Y ahora se tiende más lo que tú dices, al instantáneo, al momento, a la fama fácil de llegar, pero luego eso se va como el polvo y se olvida. Creo que desgraciadamente Sevilla o Andalucía somos personas en las que quizás no valoramos a este tipo de personas, y él no ha tenido, creo,
el apoyo que debería de tener, porque son muchísimas personas las que han pasado por sus manos y ha hecho muchos talleres de literatura en pueblos, en la capital, y la verdad pues es un poquitín delicado lo que podría decir, pero me creo que no se le ha tomado en consideración y se le da el apoyo que este tipo de personas le corresponde. Creo que Ángel es una persona emblemática para la gente que escribe poesía aquí en la ciudad y que no siempre ha sido lo suficientemente reconocido y valorado y que sigue al pie del cañón, fiel a sí mismo y que no se vende y sigue transmitiendo la esencia de una bellísima persona y de un gran poeta. No soy yo ni tengo... bueno, sí tengo base y me encantaría poderle ayudar en ese aspecto, lo que pasa es que uno no puede ayudarle, pero sí hay personas como son educación o cultura, la que debía este tipo de personas de apoyarle, porque son verdaderas joyas que se van dejando ahí en rincones y la vida se hace muy difícil. He trabajado con muchísima gente en la creación literaria, por ejemplo, y el resultado son los libros que vamos sacando, como el Hilo Creador ahora actualmente. Las últimas colecciones, ¿sí? eso. Y es una labor que llevo yo machadianamente. Con la ayuda de Susana, que todo hay que decirlo, Susana, tu esposa, Bueno, ¿no? Y tu apoyo que constante. La que realmente sabe de estas cosas. Yo sé que tú has conocido a grandes escritores como Cortázar, a tu maestro que tú admiras mucho, que recibiste algunas clases con él, ¿no? Bueno, y tienes varias fotografías aquí con ellos, ¿no? Sí, Ernesto sí. Sábato también. Claro, Pero Fuentes, Rulfo. He tenido con todos ellos algún trato más amical, no, pero yo siempre viéndolos como los maestros, ¿no? Borges. Aquí está la fotografía ellos, con Borges. De todos ellos tengo yo algo, creo que aprendí, ¿no? Uno no es para nada, ni ellos mismos se consideraron originales de nada, ¿no? Entonces todos venimos de algún lado, por eso yo llego a la posibilidad de ese movimiento que estamos creando entre muchos jóvenes y mi guía, que es el Hilo Creador, ¿no?
todo lo que puedo hablar de Ángel, a mí, vuelvo a repetir, me ha hecho muy bien. Le tengo un magnífico recuerdo. Para mí es un magnífico poeta y un magnífico pintor. Mi recuerdo es, bueno, las tardes con él, que se pasaban volando, él siempre con una naranja y descubriéndonos cosas nuevas y la forma de amar la literatura. Para mí Ángel Leiva es sin duda una de esas personas claves en mi vida, que te encuentras en un momento en el que, bueno, pues eso, en el momento oportuno, y te tiende una mano. En mi caso fue hacia el arte y hacia el compromiso con los demás, porque él, a pesar de ser un buen artista como escritor y como poeta, para mí lo mejor que tiene es el saber difundir ese amor por el arte entre los demás y el hacer sentir el arte a todo el mundo. Creo que es el mejor legado que deja, y yo, para mí, desde luego, yo qué sé, yo es que lo quiero un montón. Yo les quiero mandar un fuerte abrazo al gran pintor y al gran poeta, y que cuente siempre con mi amistad y mi admiración por lo que a mí me han enseñado y le debo. Un fuerte abrazo, Ángel. Conmovedores y bellos los versos de Ángel Leiva, y muy expresivos y coloristas sus cuadros. La música que acompañaba el reportaje final, un reportaje precioso, la ha compuesto David Postigo. Y bueno, a continuación, antes de la agenda, pasamos a la pausa. De nuevo estamos aquí en la agenda cultural. Yo quería comentar que el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana del 2012, que se le ha otorgado al poeta, revolucionario y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, que tiene 86 años y que lo emparentan con Whitman y Pablo Neruda. También quería comentar el 29º Festival de Otoño en Primavera de Teatro, Danza y Música en Madrid, que ha tenido lugar desde el 9 de mayo al 3 de junio del 2012, y en el que participan directores internacionales y de reconocido prestigio como Peter Brook, y compañías como la Comédie Française, Complicité y DV8. Este festival de otoño en primavera de teatro, danza y música en Madrid lo pueden ver la programación en internet. Y continuamos también con ferias del libro, igual que la semana pasada, ¿no? Hombre, claro. Es el mes. Es la temática de la temporada, las ferias del libro, ahí va. ¿Quieres comenzar tú, Enrique? Sí, bueno, por ejemplo, podemos comenzar hablando de la Feria del Libro de Montequinto, barrio Dos Hermanas, muy cerquita de Sevilla, que comienza este mismo viernes, día 18. A las 7 de la tarde habrá un pasacalles, cortará las calles de Montequinto por esta actividad que recorrerá las calles del centro del barrio, desde la biblioteca, ¿no?, hasta la plaza de abastos del barrio. Y la actividad inaugural será de las personas libro, que estaremos allí pues con una actividad, poesía para un mundo más habitable, pues con compromiso, ¿no?, con poemas comprometidos, de contenido social. Y nada, para quien nos quiera visitar, estaremos allí con los paraguas, con las pasminas naranjas. Con las pasminas naranjas, seguro que hay más de una sorpresa, seguro que hay regalos para los asistentes. Imagino que también las personas libros llevarán a Versolibro, la antología con sus poemas. Y seguro que dicen poemas de Blas de Otero, de Gloria Fuerte. Seguro. Y de algún personaje más, de algún poeta o de algún escritor más.
Y a lo mejor incluso participan en el pasacalle, no lo sé ya. Claro. Allí estaremos para quien quiera Hombre, visitarnos. que se animen y que acudan, que los esperaremos con los brazos abiertos. Además, nosotros, las personas libres, siempre hay micrófono abierto, ¿verdad? Quien se quiera Sí. animar, pues puede narrarnos Tiene algo. su ratito Sí. para decir el texto que quiere, que lo comparta con todos los asistentes. Yo, bueno, como has comentado tú, Ana, acerca de Ernesto Cardenal, el premio de poesía iberoamericana Reina Sofía, yo quería leeros un poema de él que me parece que recoge un poco esa esencia de compromiso que él tiene, y por eso yo también lo relaciono mucho con Walt Whitman. Hay que recordar que este hombre es sacerdote, fue político, fue ministro de Cultura y sobre todo se le caracteriza por una poesía muy comprometida, y si me lo permitís os voy a leer un breve poema de él. Sí, sí. Que, como he dicho, me parece que recoge un poco esa esencia de compromiso de Ernesto. Así pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto, no tiene ningún monumento. Pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, planteados graneros, buenos gobiernos. Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos. Un poema, se ve de carácter muy Sí. marcado del compromiso y muy fuerte, y además que impacta bastante, ¿eh? A mí Está muy bien Sí, elegido me el gusta poema. muy mucho directo e impactante. Ernesto, y creo Sí, que sí, es sí. merecedor del premio. Hay que decir que había muy buenos candidatos. Estaba, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, a mí me gusta mucho su poesía. Y la verdad es que estaba un poco... Y además el premio iberoamericano de poesía Reina Sofía, hay una leyenda, un mito que dice que un año se lo dan a un poeta iberoamericano y otro año a un poeta Van español. alternando. Son equitativos, ¿no? Sí, pero este año se ha roto con esa Intentan. leyenda urbana, y este año se le han vuelto a dar a un poeta iberoamericano, pero creo que es merecedor, Hombre, ¿no? claro, eso es supuesto. quien se lo merezca, ¿no? Claro Por que el sí. hecho de ir alternando. Pues yo quería recomendar un acto que considero importante de la Feria del Libro de Sevilla, y es que se dice la ganador o ganadora del Premio de Poesía Internacional de los Hermanos Machado, que en esta ocasión es para una poeta muy reconocida como es María Sanz. La conocéis, ¿no? Sevillana, Sí. con una fecunda obra literaria. Y además que poemario que escribe, poemario que gana algún premio. Sí, Es increíble. Exactamente, yo no sé. Pues el poemario Sí, sí. que le han concedido el premio se titula Danaide, y el acto se celebrará el jueves 17 a la 1 del mediodía. Así que quien quiera ver la entrega del premio puede acudir allí a la Feria del Libro. Luego también el mismo día, el jueves 17, pero a las 8 de la tarde, y en la sala del Apeadero, hay la presentación de un libro de poesía titulado Ruido, Silencio, Ruido, escrito por Miriam Palma. En este poemario la autora nos desvela sus sentimientos más íntimos sobre lo que es el amor, el desamor, la amistad, el hecho de escribir, la memoria, la soledad, es decir, todo aquello que el ser humano lleva en su interior y que tiene la necesidad de comunicar al exterior a través de la poesía, o lo quiere buscar en la poesía y leerlo. Estas son mis dos pequeñas recomendaciones. Muy buenas para recomendaciones. la Feria del Libro. Allí estaremos, si podemos. Claro. Allí estaremos. Pues yo voy, como libro para leer, voy a aconsejar voy a hacer mención a José Moreno Villa, porque es el poeta andaluz, homenajeado este año por el Centro Andaluz de las Letras, y es un poeta de finales del siglo XIX, el puente entre los modernistas y la generación del 27, y tuvo que exiliarse, como muchos otros, al extranjero, y al final murió en 1955 en México. Y en la antología, pues una antología muy interesante, unos poemas muy bonitos, que se ve su trayectoria, cómo trabaja el surrealismo, Jacinta la Pelirroja, que fue una muchacha norteamericana de la que se enamoró y que fue su amor, fue su amor imposible. Y en ese poemario pues utiliza la técnica surrealista y se va viendo toda su trayectoria y cómo al final de sus días él tiene como un pozo de decepción y amargura en sus poemas, ¿no?
pero bueno, pues lo recomiendo como autor andaluz del año, él es malagueño. Y después con un poeta más actual, un poeta cordobés, pues quiero recomendar el poemario Las Afueras de Pablo García Casado, porque Las Afueras su edición estaba agotada, pero debido a que es su 25º aniversario, se ha reeditado de nuevo en este año en DVD Ediciones y se publicó en el 97 y tuvo una gran acogida por la crítica y el mundo académico, y yo creo que llegó a finalista del Premio Nacional, el Premio Nacional de Poesía. Entonces, Las Afueras de Pablo García Casado tiene un estilo realista, prosaico, no usa mayúsculas ni signos de puntuación en un intento de intensificar la coloquialidad. Está inserto dentro de la estética llamada realismo sucio, que la inicia Roger Wolf y a la que pertenecen pues, autores como David González o Miriam Reyes, y presentan una realidad a veces dura y áspera, un realismo perturbador con el que quieren hacer una crítica a nuestra sociedad y a nuestra conducta, y el lector desde luego no se queda impasible. Entonces, Pablo García Casado aquí, él escribe una poesía muy diferente, es un maestro de la concisión y la brevedad, porque en versos muy cortos te cuenta una historia, y el poemario viene a retratar mayormente historias sentimentales, la nueva sentimentalidad de la juventud, qué se considera amor, cuáles son las actitudes ante el amor, ante la sexualidad, las relaciones de pareja, en una línea que puede asemejar a Carver, ¿no? Porque quienes siguen el realismo, quienes escriben conforme al realismo sucio que está dentro de la poesía comprometida o poesía crítica con la sociedad, pues son seguidores de Carver, que reflejaba las costumbres y de la sociedad media norteamericana. No sé si tú quieres leer un... Sí, bueno, yo siempre he pensado a leer... Bueno, pásamelo, voy a leer un poema. Es que queda... Léelo hoy. Bueno, si da tiempo, si no... Queda un minuto para pasar porque queríamos... Bueno, pues simplemente decir que a mí el realismo sucio siempre he considerado que la temática es el terror, ¿no? Pero el terror en la cotidianidad. Y creo que Pablo García Casado es experto en eso, ¿no? Porque encuentra la universalidad en lo más cotidiano. Y nada, decir que también coincido contigo, que es un maestro de la concisión, pero también su poesía yo la considero muy narrativa y muy cinematográfica, ¿no? Porque cada poema, cada página es una historia en 3 versos. La visualidad, sí, ¿no? Y al igual que pudo suponer Habitaciones separadas de García Montero, quizás un antes y un después, más que nada por lo que supuso después en el panorama lírico español, creo que lo mismo ha pasado después de la publicación de Las Afueras. Él ha marcado un poco las coordenadas de la poesía contemporánea, y también su actividad poética ha hecho que Córdoba, que nunca ha dejado una actividad fundamental poética en Andalucía y en España, recupere ese activismo poético que es tradicional de la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, cuando el grupo Cántico y tal. Y bueno, si hay tiempo leo un poema, no sé, si me dejáis. Creo que queda poco tiempo, un minuto para pasar al vídeo de Rafael Alberti. Ay, Rafael Alberti. Bueno, pues nada, decir que, en fin, que lo recomendamos, ¿no? Que es uno de los principales de la lírica contemporánea, que también tiene otros poemarios como son Dinero o El Mapa de América, el Mapa de ¿no? América. Que sigue en la misma línea, sigue haciendo una crítica, Sí. Una mirada crítica a la sociedad contemporánea. Y creo que esta poesía puede ser muy cercana para los jóvenes. Quizás que se adentren ahora en la poesía pueden entenderla porque, en fin, es una interrogación continua con la realidad, con la sociedad del siglo XXI, y son versos muy estremecedores, muy violentos a veces y, como he dicho, los considero muy cinematográficos, ¿no? Muy visuales y muy impactantes.
De hecho, la primera parte, el narrador es un chico, son personas jóvenes, son parejas jóvenes, ¿no? Sí. Que se ve que están estudiando en COU y que ahora van a la carrera y que ahora están con las oposiciones. En fin, son diferentes historias, pero todos Muy son cotidiano La realidad, también, sí, ¿no? de Muy la vida, cotidiano. de la juventud Claro. de hoy en día. Y Así además que- yo después leyendo a poetas contemporáneos actuales, sobre todo jóvenes, yo a muchos no los entendería sin haber leído antes a Pablo García Casado. Sí, bueno, pues entonces ya nos despedimos y espero que ya nos veremos la semana que viene. Ahí va. Y espero que hayan disfrutado con el reportaje de Ángel Leiva y que vayan a la Feria del Libro y a Madrid. Hombre, y que consulten el blog de la Feria del Libro para saber Claro. la programación. Y os esperamos en la Feria del Libro de Montequinto. Y la de ¿no? Que se Montequinto, quiera por animar. supuesto. Sí.